Buenas tardes, mi nombre es Jessica Castillo, soy alumna del TEC de Tijuana y estoy en la materia de Estadística Inferencial 1. Esta es la unidad 4 a cargo del ingeniero Juan Morales. Mi nombre completo es Jessica Citlali Castillo López y mi número de control 192.108.18. En esta ocasión vamos a tener el capítulo 7 y el capítulo 8 para resolver. El capítulo 7 se trata de las estimaciones y tamaño de la muestra. En el 7.2 tenemos la estimación de proporción de una población. En el 7.3 la estimación de la media poblacional con la desviación estándar conocida. En el 7.4 tenemos la estimación de la media poblacional sin conocer la desviación estándar. Y en el 7.5 tenemos la estimación de la varianza poblacional. En el capítulo 8 tenemos la prueba de hipótesis, donde tenemos como 8.2 los fundamentos de la prueba de hipótesis. En este caso va a ser un resumen sobre este tema. En el 8.3 tenemos la prueba de afirmación respecto de una proporción. En el 8.4 tenemos la prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. En el 8.5 tenemos igual una prueba de afirmación respecto de una media de desviación estándar, pero en este caso desconocida. Y en el 8.6 tenemos una prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o de una varianza. Comenzamos con el capítulo 7 con las estimaciones del tamaño de la muestra. En el 7.2 tenemos dos ejercicios. El número 1 nos dice que el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR. Esta fue diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Entonces, en el inciso A nos pregunta que cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR. En el inciso B nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. En el inciso C nos pide calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%, y por último en el inciso D nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y en un nivel de confianza del 95%. El inciso A se va a calcular con las pruebas de EXOR, en donde vamos a dividir las pruebas que salieron niñas, que fueron 525, entre el total de pruebas que fueron 574. Esto nos da 0.9146, que es igual al 91.4%, y pues nos indica que la mejor es la proporción muestral. En el inciso B nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Para esto vamos a utilizar el Minitab, en donde vamos a calcular estos datos muestrales. Entonces nos vamos a ir a Stat, en Basic Statics, vamos a utilizar la de una proporción y vamos a poner que son datos sumarizados. En esto vamos a capturar el número de eventos, que son 525, y el number of trials, que son los 574, que son los totales de los datos. Entonces vamos a utilizar el 95%, que aquí si le damos en opciones ya viene por default. Le damos OK y nuevamente OK, y vamos a tener un intervalo del 0.88712 al 0.936180. Entonces esto nos indica que la proporción muestral es de 0.914634, como lo mirábamos en el inciso A, mientras que el intervalo de confianza es el que acabamos de mencionar, el de 0.88712 a 0.936780. Por lo tanto, nos dice que representa el 95% del muestreo. Entonces, de esta forma se encontrará dicho intervalo en la proporción poblacional. Es decir, que el 95% de estas pruebas pues, se van a encontrar dentro de este intervalo que podemos observar.
Y con eso quedaría resuelto nuestro inciso B. En el inciso C nos pide calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para esto también vamos a utilizar el Minitab. Nos vamos a Stat, igual, nos vamos a Power and Simple y nos vamos a Sample Size for Estimation. Aquí vamos a utilizar como parámetro vamos a utilizar la proporción binomial, en donde el valor de la proporción va a ser 0.914, que es lo que nos daba en el inciso A. Y vamos a calcular el margen de error. Entonces aquí ponemos estimar el margen de error y nos pide el tamaño, que son las 574. Vamos a utilizar opciones para poder capturar que es el 95%, aunque en esta ocasión pues ya aquí lo trae por default el sistema. Ya solamente damos OK y aquí vamos a obtener el intervalo que nos va a decir que el margen de error es de 0.216258 a menos 0.029951. Entonces ya con eso tendríamos resuelto nuestro inciso C. Por último, en el inciso D nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuera del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Para esto también vamos a utilizar el Minitab y nos vamos nuevamente a Stat, Power and Simple y Sample Size for Estimation. Aquí vamos a utilizar igual el parámetro de proporción binomial y vamos a poner que la proporción es 0.9, ya que es el 90%. Y en este caso vamos a utilizar estimar simples medidas, entonces aquí nos va a pedir el margen de error, en el que nos dice que es del 1%. Entonces vamos a poner 0.01, que es el equivalente al 1%. Y vamos a utilizar el nivel de confianza del 95, que aquí ya está seleccionado. Y aquí vamos a observar que el margen de error de 0.01 o 1%, el sample size va a ser de 7.786. Esto quiere decir que la muestra tendría que ser de 3.786 nacimientos. Y con eso tendríamos ya solucionado nuestro primer ejercicio. En el ejercicio número 2 es básicamente lo mismo pero con otros datos, en donde nos dice que en esta ocasión vamos a ver los métodos para concebir un niño. En este caso es un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron este método, de los cuales 127 fueron exitosos, o sea que 127 nacieron niños. Y nos pide calcular la estimación puntual de la proporción poblacional de niños que nacieron con el método. Nos pide utilizar los datos muestrales, calcular el margen de error y calcular el tamaño de la muestra necesaria para la proporción de éxito. Entonces, para ello nos vamos a nuestro inciso A, que al igual que en el otro ejercicio va a resultar de los nacimientos exitosos entre el total de los que se sometieron al método. Entonces vamos a tener la división de 127 entre 152, lo que nos da 0.8355, que es el 83.55%. Con esto solucionamos nuestro inciso A. Para el inciso B vamos a utilizar Minitab y nos vamos a Stat, Basic Statics, y vamos a utilizar una proporción. Vamos a utilizar datos sumarios y en este caso los números de eventos son 127 y el número de intentos es de 152. Y nuestro nivel de confianza va a ser igual al 95%, que aquí ya está seleccionado. Entonces nos dice que nuestro margen o nuestro intervalo de confianza va a ser de 0.766852 al 0.890643, en donde nos dice que nuestro proporción muestral es de 0.835526.
Entonces, con esto nos indica que representa que el 95% del muestreo se encontrará dicho intervalo de la aprobación proporcional. Entonces, el 95% de estas muestras se va a encontrar en ese intervalo de confianza. Y con eso tenemos resuelto nuestro inciso B. Nos vamos al inciso C y nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso también utilizamos Minitab y nos vamos a Stat, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Nos vamos a utilizar el parámetro de proporción binomial, que aquí ya lo tenemos, y nuestra proporción va a ser de 0.85, ya que nos dice que es el 85%. Y entonces aquí vamos a utilizar el Estimate Sample Size y va a ser de 0.2 porque es el 2%, lo que nos indica el ejercicio. Y nuestro nivel de confianza nos pide el 99%, por lo tanto aquí en opciones le damos Enter y ponemos el nivel de confianza de 99.0, que es el 99%, y damos a aceptar. Entonces aquí nos dice que en un margen de error del 2%, nuestra sample size va a ser de 2327, es decir, que la muestra tendría que ser de 2327 nacimientos. Bueno, con esto terminamos nuestro 7.2. Nos vamos al 7.3, que es la estimación de la media poblacional, que es la desviación estándar conocida. Nuestro ejercicio 1 nos dice que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, que es n igual a 40 y x es igual a 172.55 libras. Las investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tienen una desviación estándar dada por una desviación de 26 libras. Entonces nos pide calcular 3 incisos donde nos pide calcular la mejor estimación puntual, construir un intervalo de confianza del 95% y calcular el tamaño de la muestra necesario. Para ello vamos a utilizar en el inciso A, nos pide calcular la estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres, en donde lo vamos a obtener mediante el inciso B. Entonces nos dice que la mejor es la proporción muestral, que es de 172.55 libras, que es este valor que nos da aquí. Y con eso solucionamos nuestro inciso A. En el B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para esto sí vamos a necesitar el Minitab. Y aquí podemos ver, nos vamos a Stat, Basic Statics, y vamos a utilizar un Sample Z. Vamos a utilizar datos sumarios y vamos a poner que el sample size es de 40 y el sample main es de 172.55. Y nos dice que si conocemos la desviación estándar, que es de 26, y aquí pues nada más nuestro nivel de confianza va a ser de 95%, que aquí ya está por default, y damos OK. Entonces nuestro intervalo va a ser de 164.49 a 180.61, en donde nos dice que nuestro main es de 172.55. Entonces esto indica que el intervalo de confianza va a ser de 164.49 a 180.61, lo que significa que el 95% del muestreo se encuentra dentro de este intervalo. En nuestro inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos igual a Minitab y vamos a poner en Stat
Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Y vamos a poner que es por main normal. Y vamos a poner la desviación estándar, que es de 26. Y vamos a utilizar en este caso estimar el sample size, que es de 5, nuestro margen de error, ya que es el 5%. Y nuestro nivel de confianza nos lo pide el 95%, que aquí ya está seleccionado. Entonces nos da un resultado de 107. Entonces nos dice que nuestro margen de error de 5, nuestro sample size va a ser de 107. Y nos vamos a nuestro ejercicio número 2, en donde dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Entonces nos pide calcular 3 incisos, que nos pide como primero calcular la estimación puntual, después construir un intervalo de confianza del 99% y por último calcular el tamaño de la muestra necesario. En el inciso A, pues aquí ya nos da la respuesta del mismo ejercicio, que es de 4.63 la media muestral. Entonces aquí la respuesta es que la mejor proporción es la muestral y es de 4.63. Para el inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos para adultos. Entonces en esta ocasión sí vamos a utilizar el Minitab y nos vamos a Stat, Basic Statics y vamos a utilizar un sample Z. Vamos a utilizar datos sumarios y el sample size va a ser en esta ocasión de 50 y la media de 4.63 y nuestra desviación estándar de 0.54. Nuestro nivel de confianza nos los pide en este caso de 99, entonces damos en opciones y colocamos 99. Le damos a aceptar y nos arroja aquí que nuestro intervalo de confianza va a ser de 4.4333 a 4.8267, lo que nos indica que el 99% del muestreo pues, se va a encontrar en este intervalo. En el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a Minitab y vamos a utilizar Stat, Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Y vamos a utilizar el main normal. Nuestra desviación estándar es de 0.54 como indica el ejercicio. Y vamos a poner aquí Estimate Sample Size y va a ser de 0.25. Y nuestro intervalo de nivel de confianza, va a ser de 99, ya que es lo que nos pide el inciso. Damos OK y tenemos que en el margen de error de 0.25 o 25% vamos a utilizar un sample size de 35. Y con esto quedaría solucionado nuestro ejercicio número 2 del apartado 7.3. En el 7.4 el tema es la estimación de la media poblacional de desviación estándar conocida. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nos pide calcular la estimación puntual, construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a calcular la estimación puntual del peso mediante la población de la basura desechada por los hogares. Y pues esto se va a obtener mediante el inciso B para
obtener estos, el inciso A y el inciso B, se pueden calcular con el mismo paso. Entonces para esto nos vamos a Minitab. Vamos a Stat Basic Statics y vamos a utilizar un sample T, en donde vamos a utilizar uno o más samples de una columna. En este caso va a ser el peso en libras de la basura. Y nuestro intervalo de confianza va a ser de 95% como nos lo indica en el ejercicio. Y damos OK. Entonces nos indica que nuestro intervalo va a ser de 24.28 a 30.60. Nuestro número de datos nos dice aquí que son 62, que son las 62 casas. Aquí tenemos los 62. Una media de 27.44, la desviación estándar de 12.46 y pues nuestro intervalo que va a ser de 24.28 a 30.60. Por lo tanto, nuestro intervalo de este margen de error de 1.58 pues va a ser dentro de este intervalo. Y nuestro inciso A nos pide calcular la estimación puntual del peso medio de la población, y pues es lo que nos da aquí, el peso medio de la población, que es 27.44, y con eso se resuelve el inciso A, donde nos dice que es la mejor estimación de la media poblacional, y en el inciso B tenemos el intervalo de 24.28 a 30.60 en el margen de error de 1.58. Y con eso se soluciona el inciso A y el inciso B. En el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Para eso utilizamos Minitab y nos vamos a Stat, Power and Sample, Sample Size for Estimation, y nos vamos a utilizar la main normal y la desviación estándar es de 13.65. Y en este caso nuestro margen de error es del 3% y nuestro nivel de confianza del 95%, que es lo que nos indica el ejercicio. Entonces tenemos que el sample size va a ser de 82 para un margen de error del 3%, y con eso solucionamos nuestro inciso C. Entonces, en nuestro siguiente ejercicio nos dice que una muestra aleatoria de los pesos al nacer de bebés es de 186, tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso, construir un intervalo de confianza del 95% y calcular el tamaño de la muestra necesario para un margen de error del 10%. Aquí ya lo tenemos solucionado. Al igual que en el otro ejercicio, vamos a utilizar los pasos del inciso B para poder llegar a tener la respuesta del inciso A. Para eso utilizamos Minitab y nos vamos a Stat, Basic Statics, y vamos a utilizar un sample T. En este caso vamos a utilizar datos sumarios, ya que aquí no tenemos ningún dato en ninguna columna. Entonces vamos a utilizar la suma de los datos, en donde el sample sí va a ser de 186, sample mean va a ser de 3103 y la desviación estándar de 696, como lo indica en el ejercicio. Y nuestro nivel de confianza va a ser del 95%, que aquí está seleccionado. Y nos dice que nuestro intervalo va a ser de 3002.3 a 3203.7. En el inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio. Entonces el peso medio que tenemos aquí es de 3103, que es la mejor estimación de la muestra probacional y es la respuesta del inciso A. En el inciso B nos pide construir el intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces, con estos pasos que utilizamos, pues vemos que el intervalo va a ser de 3002.3 y 3207.7 en un margen de error de 51.
En nuestro inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Para eso utilizamos también el Minitab. Entonces nos vamos a Stat, Power and Sample y Sample Size for Estimation. Nos vamos a utilizar la mean normal y la desviación estándar que capturamos es de 465 como indica el ejercicio. Y en este caso vamos a poner aquí que el nivel de error, el margen de error es de 10, ya que lo que indica el ejercicio, nuestro nivel de confianza va a ser del 95%. Entonces nuestra respuesta para un margen de error de 10 es de un sample size de 8309. Y con esto solucionamos nuestro segundo ejercicio del 7.4. Nos vamos al 7.5 y nos pide la estimación de la varianza poblacional. El ejercicio 1 nos dice utilizar las calificaciones de crédito de FICO, que lo vamos a encontrar aquí en Minitab, en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Nos pide calcular la estimación puntual, construir un intervalo de confianza del 95% y calcular el tamaño de la muestra en un margen de error del 10%. Aquí igual vamos a utilizar el inciso B para poder contestar el inciso A y lo hacemos mediante Minitab, en donde nos vamos a Stat, Basic Statics y nos vamos a una variable y nos vamos a uno o más samples, que es de la columna de calificaciones, y nuestro nivel de confianza del 95%. Aquí vemos que nos da resultados, sin embargo son dos métodos. El más utilizado aquí es el chi-square, entonces nuestro intervalo va a ser de 81 a 107.1 y con esto solucionamos la respuesta del inciso B. En el inciso A nos pide calcular la estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces aquí con esos mismos pasos que utilizamos, aquí nos da la desviación estándar, que es de 82.2 y con esto solucionamos el inciso A. En el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Para eso también utilizamos Minitab y nos vamos a Stat, Power and Sample Size y aquí vamos a utilizar la desviación estándar normal y nuestra desviación estándar es de 75 y aquí vamos a utilizar el margen de error de 10 y aquí nuestro nivel de confianza de 95 y tenemos que en el margen de error de 10 va a ser nuestro sample size de 140. El segundo ejercicio del 7.5 nos dice que utilicemos las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo, que es aquí en Minitab, para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide calcular la mejor estimación puntual, construir un intervalo de confianza del 95% y calcular el tamaño de la muestra en un margen de error del 10%. Esto con una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90%. Esto se va a solucionar con Minitab. Igual el inciso A lo vamos a obtener con el resultado del inciso B, bueno, con el procedimiento, perdón, del inciso B. Y entonces nos vamos, aquí ya están capturados el año, el bimestre y el consumo.
El procedimiento va a ser que nos vamos a Stat, Basic Statics y vamos a utilizar una varianza en donde vamos a utilizar una o más columnas y nos vamos a guiar en el consumo de kilowatts y nuestro nivel de confianza del 95. Y aquí tenemos con nuestro primer método, que es el más utilizado, tenemos un intervalo de 576 a 867, que sería la respuesta del inciso B. En el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Para eso también utilizamos el Minitab y nos vamos a Stat, Power and Sample. Y aquí utilizamos la desviación estándar, que es de 250 y nuestro margen de error es de 10 y nos dice que nuestro nivel de confianza va a ser de 90, entonces aquí le modificamos en opciones y ponemos 90 y listo. Tenemos que en el margen de error de 10 nuestro sample size va a ser de 921 y con esto se soluciona nuestro problema número 2 del 7.5. Nos vamos al capítulo 8, que es la prueba de hipótesis. En el 8.2 tenemos el resumen de fundamentos de la prueba de hipótesis. Y eso es un resumen teórico donde nos dice que una hipótesis es una afirmación acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis es también llamada prueba de significancia y es un procedimiento para poder someter a una prueba una afirmación acerca de una propiedad de población. Una regla del evento inusual para la estadística inferencial es con un supuesto determinado y la probabilidad de un evento observado es muy pequeña y se concluye que probablemente el supuesto es incorrecto. ¿Qué es la hipótesis nula? Es una afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con un valor verdadero de la media de alguna característica de población es desconocido y puede estimarse mediante una muestra, que es un valor establecido. Esta hipótesis nula se prueba de forma directa en el sentido de que suponemos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis alternativa es una afirmación de que el parámetro tiene un valor que difiere de la hipótesis nula y en ella se utilizan algunos símbolos como el menor que, mayor, cero o desigual. La región crítica es un conjunto de valores del estadístico que prueba provocar que se rechace la hipótesis nula. Y un nivel de significancia es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en una región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera, y de manera que si el estadístico prueba que cae en región crítica, se rechaza la hipótesis nula. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica de los valores que no conducen al rechazo de la hipótesis nula, y el valor P es también conocido como un valor de probabilidad, y es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Las decisiones y conclusiones son el procedimiento de una prueba de hipótesis que requiere que probemos directamente la hipótesis nula, así que nuestra conclusión inicial siempre será que se rechaza o que no se rechaza. Y aquí tenemos una pequeña gráfica donde nos dice que es el área de no rechazo y el área de rechazo. Aquí tenemos el área de rechazo del 99% y del 1% para rechazo. Un criterio de decisión es rechazar o no la hipótesis nula y suele tomarse por un método de valor P, que es una prueba de hipótesis o con el método tradicional. Y el método de valor P es si el valor de P es menor a A, rechazamos la hipótesis nula, y si el valor de P es mayor a A, no rechazamos la hipótesis nula. Y A pues viene siendo el nivel de significancia. Aquí tenemos una imagen en donde nos dice que iniciamos con la afirmación original que contiene la condición de igualdad
Si nuestra respuesta es sí, que es la afirmación original, se rechaza. Si la respuesta es nuevamente sí, se plantea la conclusión final, que es cuando existe una evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación. En este caso, pues lo único que se rechaza es la afirmación original. Aquí nos regresamos y si no se rechaza, pues no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo, por lo tanto, pues no puede ser rechazada. Y si nos regresamos a la afirmación original que contiene y decimos que no, entonces la afirmación original no contiene igualdad y ese se convierte en una hipótesis. Si se rechaza, los datos muestrales sustentan la afirmación de que es original y en este caso es la única que sustenta que es la afirmación original. Y si nuestra respuesta es no, pues nos dice que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Y con esto terminamos nuestro 8.2 y nos vamos al 8.3, que es una prueba de afirmación respecto de una proporción. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que cuando se examinó la exactitud de las bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas y dentro de los 5.5 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas sí eran precisas. Nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.01 para someter a la prueba de afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina son imprecisas. Para esto vamos a utilizar el Minitab. Y lo que vamos a hacer es vamos a Stat, Basic Statics y vamos a utilizar una proporción. Vamos a utilizar datos sumarios y el número de eventos es de 1299 y el número de intentos va a ser de 6985. Vamos a utilizar aquí ahora sí el Performance Hypothesis Test y esta proporción va a ser de 0.20, que es el 20% de las bombas. Nos vamos a opciones y vamos a poner aquí que es el 99%. Y en este caso vamos a utilizar la proporción menor a la hipótesis de proporción y vamos a poner que es exacta. Entonces aquí tenemos nuestra X, que es 1299, que son las bombas que examinaron. Nuestro número de datos es 1985. Nuestro sample, que es de 0.185970 en un nivel de confianza del 99%, que nos da un 0.197049. Entonces nuestro valor exacto es de 0.002, que es el 20%. Entonces con esto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la plantea que la proporción es 20%. Y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna que plantea que la proporción es menor a 20%. Y con eso solucionamos nuestro primer ejercicio. En el ejercicio número 2 es sobre un polígrafo. Entonces aquí vamos abriendo Minitab. Aquí nos dice que los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, de los cuales 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos experimentados realizados por los investigadores, nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de afirmación que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en al menos 80% de las veces. Y para esto vamos a utilizar también el Minitab. Entonces nos vamos a Stat, Basic y vamos a utilizar una proporción y vamos a utilizar datos sumarios
Entonces nuestro número de eventos va a ser de 74 y number of try va a ser de 98. Nuestro hipótesis de proporción es de 0.80, que es el 80%. Y nuestro nivel de confianza es del 95%, como lo indica el ejercicio, y vamos a utilizar la proporción menor a la hipótesis de proporción y vamos a poner exacto y le damos OK. Entonces aquí nos indica que nuestro número es de 74 y nuestro sample es de 0.755102 en un nivel de confianza del 95%, que nos da 0.825021, y nuestro valor exacto es de 0.162. Entonces podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para aceptar esta hipótesis nula, que plantea que la proporción es igual a 80%, ya que pues aquí nos da 0.82. Y también tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna, que plantea que la proporción es menor a 80. Y con eso solucionamos nuestro segundo ejercicio del 8.3, perdón. Nos vamos al 8.4, que son las pruebas de una afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria siempre de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales, que es n igual a 40 y x son 172.55 libras. Las investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras, y nos dice que utilicemos estos resultados para someter a la prueba de afirmación que los hombres tienen un peso mayor que 166.5 libras, que era en la recomendación de peso de la M0404 del National Transport and Safety Board. Nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Entonces para eso vamos a utilizar el Minitab. Y aquí nos vamos a Stat, Basis Tactics y vamos a utilizar un Sample Z. Vamos a utilizar datos sumarios y nuestro sample size va a ser de 40 y aquí de 172.55, que es lo que nos da nuestro ejercicio. Y nuestra desviación estándar conocida es de 26. Nuestro Performance Hypothesis Test es de 166.3 y nos da un nivel de confianza del 95%, y en este caso vamos a utilizar la media de mayor de hipótesis media. Entonces aquí vamos a darle OK y obtenemos que es de 165.79 libras, mientras que en el ejercicio nos da 172.55 y efectivamente nos da 166.3 libras, que es el peso mayor. Entonces con esto podemos concluir que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco existe la evidencia suficiente para aceptar la alterna. Por lo tanto, no podemos aceptar que los hombres tienen un peso mayor que 166.3 libras, porque aquí vemos que es de 165.79. Y con esto solucionamos nuestro primer ejercicio. Nos vamos al ejercicio número 2 y es sobre latas de Coca-Cola. Nos dice que una muestra aleatoria simple de 56 latas de coca regular tiene un volumen de medio de 12.19 onzas. Nos pide suponer que la desviación estándar de todas las latas de coca regular es de 0.11 y nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.01 para someter a la prueba de afirmación de que las latas de coca regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta.
Entonces para ello vamos a utilizar el Minitab. Bien, nos vamos a Stat, Base Statics y vamos a utilizar un Sample Z. Vamos a utilizar datos sumarios y nuestros datos va a ser de 36, 12.19, que son las onzas, y nuestra desviación estándar conocida de 0.11. Nuestra perform hipótesis va a ser de 12, que son las 12 onzas que afirma la etiqueta, y vamos a utilizar nuestro nivel de confianza del 99%. Y en este caso vamos a utilizar que la media es desigual a la hipótesis media, entonces damos OK y tenemos un intervalo de 12.1428 a 12.2372, por lo que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y vemos que el límite inferior y superior son mayores a la media, por lo que existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Entonces, por lo tanto, podemos aceptar que los volúmenes de las latas de coca no tienen una regular de 12 onzas. Y eso sería la solución de nuestro ejercicio número 2 del 8.4, perdón. Y nos vamos al 8.5, que es una prueba de afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. Aquí tenemos un ejercicio sobre la velocidad. Y nos dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de 14 velocidades en minuto por hora, de milla por hora, perdón, de automóviles que viajaban en una sección de la carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 684 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según datos de Sigaler. Nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Para esto utilizamos el Minitab. En nuestro procedimiento nos vamos a estadísticas y vamos a utilizar un Sample T. Vamos a utilizar datos sumarios y nuestros datos va a ser de 40, que son las velocidades, 68.4, que son las millas por hora, y la desviación estándar de 5.7, que nos indica el ejercicio. Nuestra perform hipótesis va a ser de 65, que es la velocidad máxima permitida, y nuestro nivel de confianza va a ser de 95, y vamos a utilizar en este caso la main mayor a hipótesis main. Entonces aquí ya tenemos que la media es de 68.40, mientras que el ejercicio nos dice que es de 65, nuestra desviación estándar de 5.70 y nuestro main de 0.901, en donde nuestro lower bound es de 66.82. Y entonces pues con esto concluimos que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. Y eso sería la solución de nuestro ejercicio número 1. En nuestro siguiente ejercicio nos dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de efecto invernadero de 52 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 8.5 toneladas. Para eso utilizamos Minitab. Nos vamos a Stat, Base Statics y vamos a utilizar un Sample T. Vamos a utilizar datos sumarios y nuestro datos va a ser de 32, que son los diferentes automóviles,
nuestro sample media es de 7.78 y nuestra desviación estándar de 1.08, mientras que nuestra performance hipótesis es de 8.5, que es la media de gases de tonelada, y nos pide el nivel de confianza de 95%, y en este caso vamos a utilizar un main menor a la hipótesis main. Aquí ya tenemos nuestros datos. Nuestro upper bound es de 8.104, mientras que en el ejercicio nos dice 8.5, y nuestra desviación estándar de 1.080 y nuestro main de 0.191. Entonces, con esto concluimos que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para rechazar la hipótesis alterna. Y esto ya sería la solución de nuestro ejercicio número 2 del 8.5. Nos vamos por último al 8.6, que es la prueba de afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de la desviación estándar de 10 latidos por minuto nos pide utilizar los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Para eso utilizamos el Minitab. Y ya lo tenemos abierto y nos vamos a utilizar una varianza simple. Entonces Basis Statics. Y nos vamos a una varianza. Nos vamos a una varianza simple por desviación estándar. Y nuestro sample size va a ser de 40, que son los 40 hombres. Nuestra desviación estándar de 11.3. Nuestra perform hipótesis va a ser la hipótesis estándar de la desviación y va a ser de 10. Y nuestro nivel de confianza va a ser de 95, utilizando una hipótesis estándar de desviación, que va a ser... Aquí está. Ok, vamos a ver que es de 49.80, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para rechazar la hipótesis alterna. Entonces, con esto se soluciona el ejercicio número 1 y con el ejercicio número 2 es sobre unos exámenes. Y nos dice que en los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen una calificación con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Nos pide utilizar un nivel de significancia de 0.01 para someter a una prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces, para eso vamos a utilizar Minitab. Y nos vamos a Basis Statics y vamos a utilizar una varianza. Vamos a utilizar una desviación estándar simple, donde nuestros datos va a ser de 27 y de 9.3. Nuestra hipótesis va a ser de un valor de 14.1 y nuestro nivel de confianza va a ser de 99, como indica el ejercicio. Y vamos a utilizar una desviación estándar menor a la hipótesis.
Entonces tenemos aquí que con el método de chi-square tenemos una estadística, un test de estadística de 11.31 y una diferencia de 26 donde nuestro valor es de 0.006. Por lo tanto, no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para rechazar la alterna. Y pues con esto quedan resueltos todos los ejercicios de la unidad número 4. Y gracias.